Buenas, quería entrevistarte sobre un tema muy importante en el país, es sobre la discriminación hacia los pueblos indígenas. ¿Me podría dar tu opinión sobre qué opinas al respecto de esto? Bueno, lo que yo opino es de que el Estado siempre ha estado olvidado respecto a las personas que viven más allá de lo que es la centralización que es Lima. Por lo tanto, el haber instruido un nuevo Ministerio de Inclusión Social es un gran aporte para que estas personas puedan ver y tomar conocimiento de que hay un acceso más a que puedan llegar el Estado hacia ellos y tratar de ver las posibilidades para que no exista ese aislamiento que continuamente se ve, sino de que vean que el Estado es en general todo el Perú. Entonces, de que ellos, por más lejos que estén, puedan percibir que el Estado también los apoya, ¿no? En cuanto a sus tierras, por ejemplo, ahora el Estado ha creado en el Ministerio de Medio Ambiente un microsistema para qué, para que haya titulación de tierras, en este caso de las personas que viven en esas comunidades nativas y pueblos indígenas. Si tienen una porción de tierra, entonces el Estado le da el título sobre ellos, ¿no? Así se ve de que el Estado también quiere facilitar a que se brinde el bienestar de esas personas, ¿no? Cuando existe inversión privada y extranjera para, por ejemplo, en el caso de minería o medio ambiente. Entonces, ¿piensas que en sí este problema puede ser puede ir disminuyendo poco a poco en el país? Claro, yo considero que el Estado está siendo más factible al crear, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Social, que eso no había en gobiernos anteriores. Entonces es un gran aporte y avance. ¿Para qué? Para ver que no solo somos personas del norte o de la sierra, de la selva, sino que hay muchas personas más allá que también tienen que tener conocimiento de que el Estado también quiere apoyarlos y ver el aporte que también el Estado puede hacer entre ellos, ¿no? Entonces, de esta manera se busca que estas personas no estén olvidadas y que el Estado vea la manera también cómo puede contribuir para que estas personas puedan tener la tierra que a ellos les corresponde en cuanto a ellos habitan ahí, ¿no? Y no tratar de quitárselas de una manera que pueda perjudicar su vida, ¿no? Porque esas personas están acostumbradas a esos ambientes. Ya, bueno, ya. Muchas gracias por tu opinión, ¿eh? Buenas, profesor, ¿cómo está? Mucho gusto. Quisiera poder entrevistarles acerca de un tema respecto al racismo, discriminación hacia las zonas indígenas, hacia las poblaciones indígenas de Perú. Esta entrevista va a constar de tres preguntas usualmente. La primera de ellas es, por, ¿cómo, qué opción, o sea, qué comentario o, ¿cómo digo? ¿Cuál es su opinión acerca respecto a este tema de discriminación o racismo hacia esos pueblos indígenas del Perú? Y en sí, como diría, ¿cómo se podría decir que fuera el origen de este hecho así que se lleva del Perú? ¿Se comienza de mucho tiempo antes o si es que cada vez se está mejorando o cada vez se está disminuyendo poco a poco? Quisiera saber una opinión de usted respecto a eso. Bueno, en su origen es un racismo de origen colonial, ¿no? Los españoles que conquistan América tienen uno de sus justificativos en la superioridad biológica de la raza blanca con relación a las razas nativas, ¿no? Ginés de Sepúlveda lo fundamenta remitiéndose a la doctrina de Aristóteles sobre la servidumbre natural. Por naturaleza, algunos han nacido para mandar, otros han nacido para obedecer. Unos para ser amos, otros para ser siervos. Los españoles han nacido para ser amos, entonces indígenas han nacido para ser siervos, porque no tienen las facultades naturales como para poder gobernarse a sí mismos, para poder encontrar la línea recta para ellos. Eso fue heredado por la República y consagrado en un estado en que cuando se funda la República menos del 10% de la población se considera los ciudadanos, mientras que los indígenas los ve como proto-peruanos que eventualmente podrían ser incorporados previa redención. Entonces sería como desde hace tiempo ya de la conquista de los españoles se pudo clasificar entre la gente superior, como diría los que mandan, y la gente inferior que solamente sirve. Claro, el racismo sostiene básicamente que la humanidad no es idéntica, ¿no? Dentro de los humanos hay grupos que son biológicamente superiores y grupos que son inferiores. Y que es natural que los grupos superiores tengan un conjunto de privilegios y que los grupos inferiores no tengan esos privilegios ni derechos ni obligaciones. Y eso respecto siempre seguirá hasta
ya de por vida o poco habrá una forma de poder ir disminuyendo ese tipo de... Y en la medida que se toma conciencia del problema y la gente empieza a movilizarse, es posible combatir el racismo, ¿no? Eso es algo que está sucediendo en el mundo. Todavía desde los años 60 en Estados Unidos un negro no tenía derecho a utilizar el mismo baño que un blanco o a asistir a un mismo restaurante. Tenía la obligación de pararse en estados cuando un blanco subía a un bus. Eso está cambiando, y también en el país esto viene cambiando, ¿no? Entonces sí se espera poder contrarrestar este problema que hay hacia esas personas. Es una lucha permanente, no solo política, sino también personal, ¿no? Nos criamos en un ambiente racista, asimilamos la ideología racista, ejercemos el racismo, tenemos que estar revisando continuamente nuestra propia conducta, ¿no? Ya. Bueno, quisiera ver si mi compañero Marco tuviera alguna pregunta también. Pues, ¿usted diría que hoy en el Perú estamos verdaderamente en vías de superación del racismo? Diría que estamos en un primer momento que es importante y es reconocer que el problema existe. Hace una década o un poco más la gente no reconocía el racismo. Decía que Perú no era un país racista. Sudáfrica era racista, Estados Unidos era racista, pero Perú no era racista. Es interesante que eso lo negaban no solo quienes discriminaban, sino también los discriminados. Es una pregunta interesante. ¿Por qué una persona que es discriminada podría tener interés en negar el racismo? Creo que es un mecanismo defensivo, ¿no? Del estilo de en el Perú no existe discriminación, por tanto yo no fui discriminado. ¿Por qué? Porque el racismo genera heridas narcisísticas, heridas muy profundas en la propia imagen, en el propio yo, ¿no? Porque si me discriminan porque soy pobre, puedo trabajar y hacerme rico. Si me discriminan por ser ignorante, puedo estudiar. Si me discriminan por hablar quechua, puedo aprender castellano. Si me discriminan por ser judío, puedo convertirme en católico. Es decir, si la discriminación es étnica, eso puedo cambiarlo, porque los productos étnicos son productos de la acción humana y se pueden cambiar por la acción humana. Pero si me discriminan porque soy inferior biológicamente, yo no puedo cambiar mis genes. Es por eso que el racismo genera heridas muy profundas y una estrategia para evadirlo es negar que el racismo existe, ¿no? Pero ahora se reconoce, hay grupos juveniles, movidas y todo, movimientos que están visibilizando el poder del problema. Creo que es importante porque nunca se soluciona un problema si no se reconoce primero que el problema existe. Diría que estamos en el momento de reconocer la existencia del problema. No, mencionó que este problema surge a raíces de las expediciones colonizadoras. Bueno, la colonización en Norteamérica fue una colonización que para nada motivó el mestizaje, lo cual fue muy diferente a la colonización en el Perú, que sí hubo implícitamente una promoción del mestizaje a los conquistadores mezclarse con las poblaciones indígenas. Puede a partir de esto decirse que la discriminación en el Perú tiene un grado menor que la discriminación en otros países donde no se promociona el mestizaje. La pregunta es por qué no se produce el mestizaje, es porque exterminaron a los indígenas. ¿Por qué los exterminan? Porque son inferiores. Diría que el grado de discriminación es mucho mayor donde eliminas al otro, al distinto, ¿no? Porque te sientes tan superior que puedes disponer de su vida, ¿no? Entonces ya no hay gente ya que sea discriminada, o sea, no es eliminado, no es discriminado. Quedan pocos nativos, piel roja, ¿no? De las poblaciones originarias en reservaciones. La gran discriminación se ejerce ahora contra, en primer lugar, los africanos que fueron llevados como esclavos, los afroamericanos, y ahora crecientemente hacia las otras poblaciones inmigrantes, ¿no? Es paradójico porque Estados Unidos es una nación de inmigrantes, sus fundadores son inmigrantes, pero hay discriminación contra los chicanos, contra los latinos, contra los asiáticos, etc., ¿no? Bueno, y para finalizar en sí la entrevista, ¿cuál sería el último, un comentario de apoyo hacia las personas tal vez que puedan, en zonas distintas del Perú, en las partes que puedan ser también como discriminadas? ¿Qué comentario, como motivador tal vez pudiera decir esa persona? Que tomen conciencia de que no es un problema particular individual, sino que es un problema social, ¿no? Que requiere soluciones sociales, y eso supone primero denunciar los casos de discriminación, luchar activamente por que esto cambie, ¿no? Lo ideal es que los cambios sean políticos, los cambios políticos son pacíficos. Si eso no se consigue, tenemos a Sendero Luminoso, ¿no? Ya nos ha pasado y no debería volver a suceder.
Bueno, muchas gracias, profesores. Ha sido una entrevista muy agradable con usted. Muchas gracias por su tiempo tomado y bueno, Gracias hasta la próxima vez. Suerte.